Sergio Massa y Javier Milei participarán en un importante debate presidencial este domingo en el que intentarán convencer a los indecisos. Y ese 10% de indecisos va a ser el que va a definir la elección. Gente, señor, ¿va a votar a Massa o a Milei? ¿A ninguno? Lo sigo pensando, hasta último momento lo voy a seguir pensando. No sé, la verdad que no sé porque está muy mal el país y no confío en nadie. Tenemos que definir si construimos un país que abrace a todos o el país del sálvese quien pueda. Si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Diría que el debate del balotaje del 2023, tanto como el proceso de la elección, es de carácter singular para la Argentina. Por un lado, se cumplen 40 años de democracia para el país y por otro, entramos en un escenario de fragmentación de la oferta política. No solamente por las fuerzas que competían, digamos, un candidato que emergía de una fuerza política nueva, que era la primera vez que se presentaba a elecciones, y el otro candidato de una de las principales fuerzas políticas históricas del país. Fue casi todo un año votando, primero en cada provincia y después a nivel nacional a partir de agosto. Todo eso también alimentó mucho la polarización. La pregunta un poco obvia y central era ¿qué va a pasar con el tercio de electores que quedó, digamos, desregulado, suelto, indeciso? La primera edición de esta investigación la hicimos en el año 2019 y en 2023 nos propusimos repetir esta experiencia con la idea de poder empezar a sistematizar comparativamente cuál es el impacto de los debates presidenciales. Creo que el debate del 2023 fue un gran desafío, porque la elección del 2023 fue un gran desafío y que le da a pulsar la posibilidad de tener el primer debate de balotaje en la historia argentina medido sistemáticamente por una institución pública. Pero también los debates presidenciales, creemos nosotros, tienen un valor adicional, que es un poco lo que queremos investigar, y es si nosotros los ciudadanos salimos de debates presidenciales incrementando el umbral de conocimiento e información que tenemos sobre la cosa pública, sobre los candidatos o sobre las posturas que tienen los candidatos en cuestiones ambientales, de defensa, de seguridad, de economía. Y en función de eso lo que tratamos de hacer es diseñar un estudio, una investigación que procure identificar esto. Es importante estudiar el impacto de los debates presidenciales y los debates presidenciales en sí, porque es la forma más democrática de conocer a quienes compiten por un cargo ejecutivo. Entonces, ver cómo los últimos candidatos que quedan en pie, cómo les llegaban a estos votantes y cómo interpretaban sus propuestas, y sobre todo ver qué valoraciones podían llegar a tener sobre ellos. ¿Cuáles son los estímulos comunicacionales, los momentos y los eventos en los cuales esos electores van a estar atentos de buscar información para tomar su decisión? Y parecía bastante obvio que uno de los grandes momentos que iba a haber iba a ser el debate, por los niveles de audiencia que tiene el debate, por el nivel de conversación pública que generan los debates. La investigación tuvo como distintos pasos para poder llegar a la construcción de los datos finales. Por un lado, seleccionamos una muestra de votantes que estaban divididos en 3 segmentos principales, que eran según las preferencias electorales que habían tenido esos votantes en la elección general. Es decir, votantes de Juntos por el Cambio, votantes del Frente de Todos y votantes de La Libertad Avanza. A su vez, también sumamos grupos de indecisos y otros votantes de otras fuerzas. Todas esas personas constituyeron 10 grupos de estudio, en los cuales los dividimos en 10 salas. Llegaron a la Universidad de Buenos Aires 2 horas antes aproximadamente del horario de televisación del debate. Primero se les hizo una encuesta predebate en las cuales se medían cuáles eran sus preferencias respecto a los candidatos, a los temas a tratar, a su intención de voto. Luego se les explicó detenidamente cómo era el desarrollo y el uso de la aplicación que tenemos para medir en tiempo real el desarrollo del debate.
Se los destinó a cada uno según su grupo de preferencia de electores, es decir, según la segmentación en aulas diferenciadas, donde pudieron ver en vivo todos bajo la misma señal de televisión y al mismo momento el debate presidencial. Cabecera de ese debate electoral, sin duda el más importante que se va a dar previo a las elecciones que tendrán lugar en Argentina el próximo 19 de noviembre. El lugar elegido en esta ocasión es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cada uno de los entrevistados de esos grupos fueron respondiendo de manera continua con la aplicación, segundo a segundo, cuál era el impacto que le generaba el discurso del debate presidencial. Mencionás el tema del narcotráfico, ¿no? Y sobre todo el rol que, por ejemplo, lo que sucede en Rosario, ¿no? Es interesante porque en la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso, no hay un solo policía muerto. Porque nada genera más sensación de impunidad en la sociedad que la víctima de una violación se encuentre en la verdulería con el victimario. Y eso es centralmente cuando hay jueces o fiscales que dan las excarcelaciones o que no ordenan las detenciones. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Nosotros a lo largo de este año hicimos un esfuerzo que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo, más allá de los enormes problemas que tiene nuestra economía por la sequía y por el programa con el fondo. Y así terminamos el debate presidencial 2023, segunda vuelta. Apenas finalizado el debate, se volvió a realizar otra encuesta, a la que llamamos encuesta post-debate, y luego de esa instancia se abrió una sesión tradicional de grupos focales con cada uno de esos grupos de electores. A su vez, 5 días después, se les hizo una encuesta post-debate a los mismos electores para poder verificar si sus preferencias en el pre, post y post 5 días de debate se mantenían o había cambios o cuáles eran las continuidades. Al mismo tiempo, el equipo de investigación hizo un análisis en simultáneo de todo lo que fue la conversación digital y el impacto que tuvo el debate en todas las redes sociales y portales digitales, y también de todo el ciclo noticioso anterior y posterior del debate presidencial. La repercusión inmediata al debate, un poco la cobertura en los medios, fue que un político profesional como Sergio Massa había tenido una mejor performance frente a un político amateur que había sido Javier Milei, que había tenido problemas bastante notables en el primer bloque, sobre todo, para responder. Pero lo que a nosotros nos pareció interesante, haciendo el estudio y sobre todo en la parte de los grupos focales, es que este clivaje que se montaba entre un político profesional y un político amateur, uno podría llegar a tener la idea que ganaba siempre el político profesional, pero en Argentina, en un clima muy antipolítico y donde se estaba buscando una suerte de estética a la autenticidad, bueno, al final el político profesional terminó siendo la quintesencia del político profesional y el político amateur terminó siendo la quintesencia del político amateur. Y en ese sentido, la posibilidad de identificarse, digamos, y sentir un poco más cercano a los candidatos, la agregó un poco más Javier Milei que Sergio Massa. Nosotros lo que sí encontramos, sobre todo en la parte cuantitativa del estudio, en la que obtenemos con la aplicación, los votantes de quien se había quedado afuera del balotaje, había salido tercera, que era Patricia Bullrich, coincidían con el segmento de votantes de la Libertad Avanza. Eso nos dio alguna premisa tentativa de lo que podía llegar a pasar después en la elección, en el balotaje presidencial, que se iba a desarrollar una semana después del debate. Cuando nosotros terminamos de ver el debate, quedó bastante claro que los votantes de Javier Milei y los de Patricia Bullrich tenían muchos parecidos de familia y que el resultado electoral se iba a terminar inclinando para ese lado. Y se hizo realidad porque Javier Milei es el presidente electo de Argentina.
Los argentinos eligieron este domingo al dirigente libertario Javier Milei como próximo presidente de su país, quien de momento obtiene alrededor del 55% de los votos. El nuevo presidente de la República Argentina es Javier Milei, de La Libertad Avanza. Nosotros desde Pulsar tratamos de correr el foco de esa mirada candidatocéntrica y pensar que nuestro foco de investigación está en la ciudadanía y cuál es el impacto que tienen los debates presidenciales en la sociedad. ¿Por qué? Porque en definitiva las campañas electorales tienen un objetivo, o deberían tenerlo, que es incrementar los conocimientos y la información que tienen los ciudadanos para poder tomar la decisión a la hora de ir a ejercer ese voto. Entonces lo que tratamos de hacer es diseñar un estudio, una investigación que procure identificar esto. ¿Generan los debates algún tipo de ganancia cognitiva en la sociedad? ¿Qué cosas podemos hacer para el futuro para mejorar los debates presidenciales para que la ciudadanía los siga viendo con mayor frecuencia? Sabíamos que los debates, por la experiencia de 2019, ya incrementaban el umbral de conocimiento que los ciudadanos tenemos sobre la cosa pública. Pero ¿modifican la intención de voto? ¿Con qué nivel de intensidad? Y si la elección es tan cerrada, ¿esa inclinación final podría llegar a haber sido decisiva? En definitiva, los debates no se ganan o se pierden. Lo que se ganan o se pierden son las elecciones.